¿Cómo actúan los distintos fármacos? La rama de la farmacología que se ocupa de estudiar cómo actúan los distintos medicamentos se conoce como farmacodinamia. La podemos definir como aquella rama de la farmacología que se dedica al estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de las drogas y de sus mecanismos de acción. Hay algunos conceptos que debemos tener siempre muy presentes toda vez que un fármaco se une a un receptor. Un primer concepto es la afinidad. La afinidad se define como la capacidad del fármaco para interactuar con la molécula receptora. La respuesta de un fármaco depende de esa capacidad del fármaco de unirse a receptores. Un segundo concepto es el concepto de actividad intrínseca. La actividad intrínseca se define como la capacidad de producir un efecto en el receptor. La afinidad nos hablaba de cómo se unía un fármaco al receptor, la actividad intrínseca nos habla de la capacidad de producir un efecto como consecuencia de esa unión. Finalmente, un concepto importante es la eficacia. La eficacia se define por la capacidad que tiene un fármaco de producir un efecto terapéutico deseado. Nos interesa saber cómo actúan en particular los psicofármacos, cuáles son sus mecanismos de acción. Los psicofármacos son capaces de unirse a sitios moleculares específicos y como consecuencia de dicha unión modifican la neurotransmisión. ¿Cuáles son los sitios particulares de acción de los psicofármacos? Curiosamente, contra lo que podemos pensar, estos sitios de acción son relativamente pocos. Los psicofármacos pueden o bien unirse bloqueando o estimulando un transportador para neurotransmisores, como ocurre por ejemplo con los inhibidores de la recaptación de serotonina o IRS. Pueden actuar uniéndose a receptores ligandos a proteína G, como puede ser por ejemplo la mirtazapina, que se une a un receptor que es el receptor alfa 2, que es un tipo de receptor ligado a proteína G. O finalmente pueden actuar modificando la actividad enzimática, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, uniéndose a receptores ionotrópicos, como las benzodiazepinas que se unen al receptor GABA, o bien uniéndose a canales iónicos voltaje dependiente, como algunos antiepilépticos que usamos para tratar el dolor o los cuadros maníacos, como la pregabalina o el ácido valproico. Antes de finalizar, vamos a desarrollar brevemente algunos conceptos relacionados con el antagonismo, agonismo inverso, agonismo parcial y agonismo completo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a nivel de los receptores existe cierta actividad basal mínima conocida como actividad constitutiva. Cuando un fármaco actúa como no agonista o antagonista, lo que hace simplemente es bloquear cualquier posibilidad de que se modifique esa actividad constitutiva. La actividad del receptor se mantiene en esos niveles basales en los cuales se encontraba previamente y no puede ser modificada por la acción de ningún fármaco. Cuando un fármaco actúa como agonista parcial, lo que va a hacer es actuar modificando la actividad del receptor de una manera parcial. De esta manera se logra que el receptor genere una cascada de información por encima de la que generaba cuando estaba en la actividad constitutiva. Finalmente, el agonista completo, que en la mayoría de los casos es el neurotransmisor correspondiente, lo que hace es lograr la máxima actividad de ese receptor y por eso recibe el nombre de agonista completo. En el otro punto del espectro tenemos lo que conocemos como agonista inverso. El agonista inverso lo que hace es silenciar completamente la actividad del receptor. A diferencia del antagonista que mantenía la actividad constitutiva en esos niveles basales, el agonista inverso produce un cambio conformacional en el receptor que lleva a que el receptor silencie absolutamente todo tipo de actividad. Con estos conceptos ya tenemos las herramientas necesarias para poder abordar los distintos psicofármacos que iremos viendo a continuación. En el próximo video comenzaremos con los antidepresivos.